Esta mujer ganó la lotería y ocultó su fortuna, pero su esposo la descubrió y el desenlace fue impactante. Acompañen su increíble viaje de traición, justicia y redescubrimiento personal. Si les ha gustado la historia, no olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué piensan. Disfruten del vídeo. Clara siempre había sido una mujer organizada y meticulosa. Desde su pequeña oficina de secretaria en el centro de la ciudad de Barcia, veía pasar los días de manera rutinaria. Aquel martes por la mañana no parecía diferente de los otros. Clara había dejado la casa temprano, después de preparar el café para su esposo, Pedro, y despedirse con un beso rápido. Pedro, por su parte, era un hombre sencillo y trabajador. Como conductor de autobús, sus jornadas comenzaban al amanecer y terminaban tarde en la noche. Siempre llevaba consigo una sonrisa cálida y una paciencia inquebrantable, características que lo hacían muy querido entre los pasajeros. Esa mañana, mientras Clara organizaba unos documentos en su escritorio, escuchó el murmullo de sus colegas hablando sobre el sorteo de la lotería de la noche anterior. Con un suspiro, recordó cómo ella y Pedro solían elegir los números juntos, riéndose de lo improbable que era ganar. «No sé por qué sigues comprando esos boletos», le decía Pedro siempre. «Algún día tendremos suerte», respondía ella, más por costumbre que por convicción. Sin embargo, algo en la atmósfera del día la hizo sentirse diferente. Clara decidió verificar los números del sorteo por curiosidad. Sacó su teléfono móvil y buscó los resultados en la página oficial de la lotería. Los números 07, 13, 22, 29, 36 y 45 brillaron en la pantalla. Inmediatamente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Rápidamente, sacó su cartera y buscó el boleto que habían comprado juntos el fin de semana anterior. «No puede ser», murmuró para sí misma. Los números coincidían perfectamente. La emoción y la incredulidad se mezclaban en su mente. Sentía que el corazón le latía con fuerza y su respiración se aceleraba. Intentó calmarse y respiró profundamente varias veces. «¿Qué voy a hacer?», pensó. En ese momento, su compañera de trabajo, Ana, pasó junto a su escritorio y notó la expresión alterada de Clara. «¿Todo bien, Clara?», preguntó con genuina preocupación. Clara, aún en shock, solo pudo asentir con la cabeza, intentando no llamar más la atención. Durante el resto de la jornada, Clara no pudo concentrarse en su trabajo. Su mente estaba absorta en las posibilidades que esa fortuna podría ofrecerle. Casas de lujo, viajes exóticos, ropa de diseñador. Pero, también surgió un pensamiento oscuro: ¿cómo reaccionaría Pedro? Conociéndolo, seguramente insistiría en gastar el dinero de manera sensata, ahorrando y haciendo inversiones seguras. La idea de tener que compartir la fortuna y que Pedro controlara su uso la molestaba profundamente. De camino a casa, Clara se sentía dividida entre la euforia del descubrimiento y la incertidumbre de su próximo paso. Las luces de la ciudad parecían brillar con más intensidad esa noche, reflejando el torbellino de emociones que sentía. Al llegar a casa, vio a Pedro relajado en el sofá, viendo la televisión. «Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó Pedro con su habitual sonrisa. Clara lo miró, intentando ocultar la tormenta interna que la consumía. «Fue un día largo», respondió ella, intentando sonar casual. Sabía que la decisión que tomaría en los próximos días cambiaría su vida para siempre, y tenía que actuar con cuidado. Cada palabra, cada acción debía ser cuidadosamente calculada. Con una sonrisa forzada, Clara se dirigió a la cocina para preparar la cena, mientras su mente seguía maquinando su plan. Lo que ella no sabía era que ese descubrimiento inesperado era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su astucia y determinación. Mientras Clara preparaba la cena, su mente no dejaba de pensar en el boleto ganador que escondía en su cartera. Miraba a Pedro desde la cocina, sentado en el sofá, absorto en el programa de televisión. La ansiedad la consumía y el dilema de cómo manejar la situación la mantenía en un estado de alerta constante. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba un plan claro. Esa noche, Clara apenas probó bocado. Pedro notó su inquietud y, con una mirada de preocupación, le preguntó: «¿Estás bien, Clara? Pareces distraída». Ella,
Tratando de sonar convincente, respondió, solo estoy cansada. Fue un día largo en el trabajo. Pedro aceptó la respuesta sin más preguntas, pero Clara podía sentir el peso de la decisión que debía tomar. Después de la cena, Clara se retiró a la habitación y, con la puerta cerrada, sacó el boleto de su cartera. Miró los números una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que no estaba soñando. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó en voz baja. La idea de compartir la fortuna con Pedro no le agradaba. Sabía que él insistiría en gastar el dinero con prudencia, en inversiones y ahorros, mientras que ella quería disfrutar de la vida de lujo que siempre había soñado. Al día siguiente, Clara decidió que lo mejor era ocultar el premio y pedir el divorcio. La sola idea de no tener que compartir el dinero la llenaba de una extraña satisfacción. Durante la pausa para el almuerzo en el trabajo, llamó a un abogado y agendó una cita para discutir los términos de la separación. Esa tarde, Pedro llegó a casa con su habitual sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, como de costumbre. Clara, conteniendo sus emociones, respondió fríamente, necesitamos hablar. Pedro se quedó perplejo, notando el tono serio en la voz de su esposa. ¿Qué pasa?, inquirió con preocupación. Quiero el divorcio, dijo Clara de manera tajante, sin rodeos. Pedro la miró atónito, incapaz de comprender lo que estaba escuchando. ¿Pero por qué? ¿He hecho algo mal?, preguntó, tratando de entender. No es nada que hayas hecho, respondió Clara, evitando mirarlo a los ojos. Simplemente ya no quiero estar casada contigo. La frialdad en sus palabras dejó a Pedro sin saber qué decir. Pero, ¿por qué tan de repente?, insistió, tratando de encontrar una explicación. No quiero discutirlo, dijo Clara, cerrando la conversación de manera abrupta. Ya he tomado una decisión. Esa noche, Pedro se quedó en la casa de un amigo, incapaz de asimilar lo que había sucedido. Clara, por su parte, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la siguiente fase de su plan sería la más complicada, pero estaba decidida a seguir adelante. Necesitaba asegurarse de que Pedro no descubriera el verdadero motivo detrás de su decisión. Con la mirada fija en el futuro, Clara se preparó para lo que vendría. Lo que ella no sabía era que las consecuencias de su decisión drástica la llevarían por un camino lleno de sorpresas y desafíos inesperados, poniendo a prueba su astucia y determinación a cada paso. Pedro, desolado y sin entender completamente la decisión repentina de Clara, pasó la noche en la casa de su amigo Raúl. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor y no podía encontrar una razón lógica para la ruptura. ¿Qué hice mal?, se preguntaba una y otra vez mientras miraba el techo del pequeño cuarto de huéspedes. Raúl intentó consolarlo, pero las palabras eran insuficientes para aliviar el dolor que Pedro sentía en su corazón. Al día siguiente, con los ojos hinchados por la falta de sueño, Pedro decidió ir a trabajar como de costumbre. No podía permitirse el lujo de perder su empleo, especialmente ahora que su vida había tomado un giro tan inesperado. En el autobús, los pasajeros notaron su semblante triste y cansado, pero nadie se atrevió a preguntar. Durante su turno, Pedro recibió una llamada de Lucia, una colega de trabajo que siempre había mostrado una simpatía especial hacia él. «Hola, Pedro. Me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. ¿Necesitas algo?», preguntó con una voz suave y preocupada. Pedro, agradecido por la atención, respondió: «Gracias, Lucia. Estoy bien. Solo necesito tiempo para entender todo esto». Lucia, consciente de que Pedro necesitaba más que palabras de consuelo, lo invitó a su casa esa noche. «Ven, a cenar. No deberías estar solo en un momento como este», insistió ella. Esa noche, Pedro aceptó la invitación de Lucia. Al llegar a su casa, fue recibido con una calidez que no esperaba. La cena estaba servida en una mesa modestamente decorada, pero el ambiente era acogedor y reconfortante. Lucia había preparado su plato favorito, un gesto que Pedro apreció profundamente. Durante la cena, hablaron sobre muchas cosas. Lucia intentó animarlo con historias divertidas y recuerdos del trabajo. Poco a poco, Pedro comenzó a sentirse más relajado, encontrando en Lucia un refugio inesperado para su dolor. «Gracias por esto, Lucia.
Realmente lo necesitaba, dijo Pedro, esbozando una pequeña sonrisa por primera vez en días. No tienes que agradecer. Los amigos están para apoyarse, respondió ella, tomando su mano en un gesto de solidaridad. Sin embargo, mientras Pedro encontraba consuelo en la compañía de Lucia, una inquietud persistente seguía latente en su mente. Había algo en la forma abrupta en que Clara había terminado todo que no encajaba. Decidido a descubrir la verdad, Pedro comenzó a considerar que debía investigar más a fondo. Lucia, notando la determinación en los ojos de Pedro, se ofreció a ayudarlo. No estás solo en esto. Vamos a descubrir qué está pasando realmente, dijo con firmeza, sellando una alianza que se volvería crucial en los días siguientes. Con la promesa de apoyo mutuo, Pedro y Lucia se prepararon para enfrentar juntos los desafíos que se avecinaban, sin saber que su búsqueda de la verdad los llevaría a desentrañar un secreto mucho más grande de lo que podían imaginar. Pedro, con la determinación de entender las verdaderas razones detrás del repentino divorcio, comenzó a observar con más atención los detalles de los últimos días que había pasado con Clara. No podía dejar de pensar en la frialdad con la que ella había actuado. Compartió sus pensamientos con Lucia una noche mientras cenaban en su casa. Hay algo que no encaja, Lucia. Clara no es de las que toma decisiones impulsivas. Siempre ha sido meticulosa, cuidadosa con cada paso que da, comentó Pedro, frunciendo el ceño. Lucia asintió, pensativa. Tal vez haya algo que no sabemos. Algún motivo que no ha querido compartir. ¿Has notado algún comportamiento extraño en las últimas semanas? Pedro recordó de repente cómo Clara había estado revisando los resultados de la lotería con más frecuencia de lo habitual. Sí, ahora que lo mencionas, Clara ha estado más interesada en los sorteos de lotería últimamente. Siempre hemos jugado, pero su entusiasmo reciente me pareció extraño. Con esta nueva pista, Lucia y Pedro decidieron investigar más a fondo. Pedro recordó que Clara solía guardar los boletos de lotería en un cajón específico de su escritorio en casa. Decidieron aprovechar un momento en el que Clara estuviera fuera para revisar esos boletos. Un día, mientras Clara estaba en el trabajo, Pedro y Lucia se dirigieron a la antigua casa de Pedro. Usando una llave que Pedro aún tenía, entraron discretamente y fueron directamente al escritorio de Clara. Allí, encontraron un sobre con varios boletos de lotería. Revisaron uno por uno hasta que encontraron el boleto con los números ganadores, 07, 13, 22, 29, 36 y 45. Los sabía. Clara ganó la lotería y no me dijo nada. Este es el verdadero motivo detrás del divorcio, exclamó Pedro, sosteniendo el boleto con una mezcla de indignación y alivio. Lucia, mirando el boleto, dijo con calma, esto explica muchas cosas. Pero necesitamos pruebas sólidas si vamos a confrontarla y posiblemente llevar esto a un tribunal. Pedro asintió, consciente de que tenían que proceder con cuidado. Decidieron tomar fotos del boleto y de cualquier otro documento relevante que pudiera servir como evidencia. Con esta nueva información, estaban listos para confrontar a Clara. Sin embargo, sabían que necesitaban un plan sólido. Lucia sugirió contactar a un abogado de confianza para asesorarse sobre los próximos pasos a seguir. No podemos permitir que Clara se salga con la suya. Este dinero también es tuyo, Pedro. Tienes que luchar por lo que es justo. Pedro, sintiendo una renovada determinación, estuvo de acuerdo. Con el apoyo de Lucia y la evidencia en sus manos, estaban listos para enfrentar a Clara y descubrir hasta dónde llegaba su engaño. El camino hacia la verdad estaba lleno de incertidumbres, pero ambos sabían que no podían dar marcha atrás. Con el boleto ganador como prueba, Pedro y Lucia se dirigieron a la oficina de un abogado de confianza, conocido por manejar casos complicados con gran habilidad. El abogado, Martín, los recibió en su despacho con una mirada profesional y serena. Pedro y Lucia expusieron la situación, mostrando las fotos del boleto y explicando la repentina solicitud de divorcio de Clara. Entiendo la gravedad del asunto, dijo Martín, después de escuchar atentamente. Tenemos que proceder con cautela para asegurar que sus derechos sean protegidos, Pedro. Clara ha intentado ocultar esta fortuna, y eso complicará el caso, pero con esta evidencia, tenemos una buena oportunidad. Pedro asintió, sintiéndose más seguro con el plan en marcha.
Decidieron que el mejor momento para confrontar a Clara sería durante la audiencia de divorcio. Así, con todo preparado, Pedro se preparó mentalmente para el enfrentamiento que cambiaría el curso de su vida. El día de la audiencia, el ambiente en el tribunal era tenso. Clara llegó con una actitud confiada, creyendo que todo estaba bajo control. Pedro, acompañado por Lucia y Martín, mantuvo la calma, esperando el momento adecuado para revelar su carta. Los procedimientos comenzaron y Clara, con frialdad, expuso sus razones para el divorcio, sin mencionar, por supuesto, el premio de la lotería. Martín se levantó y, con una voz firme, comenzó su interrogatorio. Señora Clara, ¿podría explicarnos por qué decidió ocultar el boleto ganador de la lotería y solicitar el divorcio sin mencionar esta fortuna compartida? Clara, sorprendida, intentó mantener la compostura. No sé de qué está hablando, respondió con nerviosismo. Permítame refrescar su memoria, dijo Martín, sacando las fotos del boleto. Aquí tenemos evidencia de que usted posee el boleto ganador. ¿Por qué no informó a su esposo, Pedro, sobre este premio? Clara, sintiendo que su plan se desmoronaba, buscó una excusa. Eso no es cierto. Ese boleto es mío. Yo lo compré con mi dinero. Tenemos pruebas de que el boleto fue comprado con fondos conjuntos y que Pedro participó en la elección de los números, replicó Martín. Su intento de ocultar esta información constituye un engaño y una violación de los acuerdos matrimoniales. El juez, escuchando atentamente, pidió a Clara que explicara su comportamiento. Clara, sin saber cómo responder, se quedó en silencio, mientras Pedro sentía una mezcla de alivio y tristeza al ver la verdadera naturaleza de su esposa expuesta. El juez, considerando la evidencia presentada, decidió que el caso debía ser investigado a fondo antes de emitir un veredicto final. Clara, derrotada, salió del tribunal con la cabeza gacha, mientras Pedro y Lucia se sentían más esperanzados. Sabía que había algo más detrás de todo esto, dijo Pedro, mirando a Lucia con gratitud. Gracias por estar a mi lado. Siempre estaré aquí para apoyarte, Pedro, respondió Lucia, apretando su mano con fuerza. Ahora, tenemos que asegurarnos de que la verdad salga completamente a la luz. Martín, satisfecho con el progreso del caso, les aconsejó estar preparados para cualquier cosa. Clara no se rendirá fácilmente. Tenemos que estar listos para cualquier maniobra que intente. Después de la explosiva confrontación en la audiencia, Pedro y Lucia sabían que Clara no se daría por vencida fácilmente. Clara se había mostrado fría y calculadora, y Pedro estaba decidido a luchar por lo que le pertenecía. De vuelta en casa de Lucia, Pedro y su abogada, Martín, comenzaron a trazar un plan más detallado para asegurar que la justicia prevaleciera. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, dijo Martín, colocando varios documentos sobre la mesa. Clara podría intentar ocultar otros activos o incluso falsificar pruebas para desviar la atención. Lucia, siempre atenta y comprometida, sugirió una estrategia. Pedro, ¿hay algún lugar donde Clara podría haber guardado más dinero o documentos importantes? Tal vez algo que podamos usar como evidencia adicional. Pedro se quedó pensativo por un momento. Ella solía tener una caja fuerte en el armario de nuestro dormitorio. Nunca le presté mucha atención, pero ahora me pregunto si podría haber algo ahí. Martín asintió. Es una buena pista. Necesitamos una orden judicial para registrar la casa y revisar esa caja fuerte. Mientras tanto, debemos recopilar más pruebas de su comportamiento financiero reciente. Tal vez haya movimientos bancarios sospechosos. Durante los días siguientes, Pedro y Lucia trabajaron incansablemente para reunir toda la información posible. Contactaron a antiguos amigos y colegas de Clara, buscando cualquier pista que pudiera ser útil. Lucia, aprovechando sus conocimientos en contabilidad, analizó minuciosamente los estados financieros de Clara, buscando transacciones inusuales. Una tarde, mientras revisaban los documentos, Lucia encontró algo interesante. Mira esto, Pedro. Clara hizo una transferencia de una gran suma de dinero a una cuenta desconocida justo antes de pedir el divorcio. Esto podría ser crucial. Martín, al ser informado sobre el descubrimiento, vio la oportunidad perfecta para fortalecer su caso. Con esta información,
podemos demostrar que Clara estaba escondiendo activos y planeaba quedarse con todo el dinero. Presentaré esto al juez y solicitaré una revisión más exhaustiva de sus finanzas. El día de la nueva audiencia llegó, y el ambiente en el tribunal estaba cargado de tensión. Clara se presentó con una actitud desafiante, pero Pedro y su equipo estaban listos. Martín comenzó a exponer las nuevas pruebas con claridad y precisión. Señoría, hemos descubierto una transferencia de una gran cantidad de dinero a una cuenta desconocida realizada por la señora Clara poco antes de solicitar el divorcio. Esto, junto con la evidencia del boleto ganador de la lotería que intentó ocultar, demuestra su intención de engañar y esconder activos de su esposo. Clara, visiblemente nerviosa, intentó defenderse. Eso no prueba nada. Esa cuenta es de un familiar que necesitaba ayuda. No tiene nada que ver con este caso. El juez, con una mirada inquisitiva, pidió más detalles. ¿Puede proporcionar pruebas de que esa cuenta pertenece a un familiar y de la supuesta necesidad de ayuda? Clara, sin pruebas concretas, se quedó en silencio. Martín aprovechó la oportunidad para reforzar su argumento. Señoría, la falta de pruebas de la señora Clara solo refuerza nuestra sospecha de que ella estaba ocultando activos. Solicitamos una investigación completa de todas sus cuentas bancarias y activos para garantizar una división justa de los bienes. El juez, después de considerar cuidadosamente los argumentos, accedió a la solicitud de Martín. Ordeno una investigación exhaustiva de las finanzas de la señora Clara. La próxima audiencia será programada una vez que tengamos los resultados. Pedro y Lucia sintieron un alivio momentáneo, sabiendo que habían dado un paso significativo hacia la justicia. Sin embargo, también sabían que el camino aún era largo y lleno de desafíos. Después de la audiencia, mientras caminaban hacia el coche, Pedro expresó su gratitud. No sé qué haría sin ti, Lucia. Gracias por estar a mi lado en todo esto. Lucia sonrió y apretó su mano. Siempre estaré aquí para ti, Pedro. Vamos a superar esto juntos. De vuelta en casa, se prepararon para los próximos pasos. Lucia siguió investigando y Pedro se mantuvo en contacto constante con Martín. El caso avanzaba, pero sabían que Clara no se quedaría de brazos cruzados. Ella seguramente intentaría algún movimiento desesperado para recuperar su ventaja. Los días pasaban lentamente mientras Pedro, Lucia y Martín esperaban los resultados de la investigación ordenada por el juez. La tensión era palpable, pero también lo era la determinación. Lucia se convirtió en un pilar de apoyo constante para Pedro, y juntos se aseguraron de que cada detalle estuviera en su lugar. Finalmente, el día de la audiencia llegó. El tribunal estaba repleto de gente, todos atentos a lo que prometía ser un desenlace impactante. Clara llegó con una actitud desafiante, aunque su nerviosismo era evidente en sus ojos. Pedro, acompañado por Lucia y Martín, se mantenía firme y sereno. El juez abrió la sesión y pidió que se presentaran los resultados de la investigación. Martín se levantó con un dossier en mano, listo para exponer los hallazgos. Su señoría, la investigación ha revelado múltiples cuentas bancarias a nombre de la señora Clara, así como movimientos financieros sospechosos que datan de antes y después de la fecha en que solicitó el divorcio. El juez revisó los documentos, asintiendo lentamente mientras leía. ¿Tiene algo que decir, señora Clara?, preguntó, mirando directamente a la acusada. Clara, con una mezcla de frustración y desesperación, se levantó de su asiento. Esas cuentas no prueban nada. Solo estaba administrando mis finanzas personales. No hay ninguna ley que me impida tener cuentas a mi nombre. Martín, manteniendo la calma, replicó. Es cierto, señora Clara, no es ilegal tener cuentas personales. Sin embargo, lo que es cuestionable es la falta de transparencia con su esposo, especialmente en el contexto de un divorcio donde los bienes deben ser equitativamente divididos. Usted intentó ocultar una gran suma de dinero que debería ser parte del acuerdo matrimonial. El juez, asintiendo, dijo. Estoy de acuerdo. La evidencia muestra una clara intención de ocultar activos. Como resultado, ordeno que todos los bienes sean congelados y revisados detalladamente para asegurar una división justa. Además, el boleto ganador de la lotería será considerado un activo compartido, y su valor será dividido equitativamente entre ambas partes.
Clara se desplomó en su silla, derrotada. Pedro, por su parte, sintió una oleada de alivio y justicia. Habían logrado demostrar la verdad, y ahora podían avanzar con la certeza de que Clara no se saldría con la suya. Fuera del tribunal, Pedro abrazó a Lucia con fuerza. Gracias, Lucia. No podría haberlo hecho sin ti. Lucia, sonriendo, respondió. Siempre estaré a tu lado, Pedro. Este es solo el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. Martín se unió a ellos, felicitándolos por su victoria. Bien hecho, Pedro. Ahora podemos proceder con los próximos pasos para asegurar que todo se resuelva de manera justa. Con la orden del juez, todos los bienes de Clara fueron revisados minuciosamente. Pedro recibió una parte significativa de la fortuna, incluyendo el valor del boleto ganador de la lotería. Clara, ahora enfrentando la realidad de sus acciones, tuvo que aceptar las consecuencias de su engaño. Mientras tanto, Pedro y Lucia comenzaron a planificar su futuro con la nueva estabilidad financiera. Decidieron invertir en una casa cómoda, asegurando un hogar para Pedro y su hija, así como un nuevo comienzo para ambos. Lucia, siempre con una actitud práctica, también sugirió invertir en un negocio propio, algo que les permitiera trabajar juntos y asegurar un futuro próspero. Una noche, mientras disfrutaban de una cena tranquila en su nueva casa, Pedro tomó la mano de Lucia y la miró a los ojos. Nunca pensé que algo bueno podría salir de todo este caos, pero encontrarte y construir este nuevo comienzo contigo ha sido lo mejor que me ha pasado. Lucia, con lágrimas en los ojos, respondió. Yo también, Pedro. Hemos pasado por mucho, pero hemos salido más fuertes. Estoy emocionada por lo que nos depara el futuro. Con el fallo del juez a su favor y los bienes finalmente divididos de manera justa, Pedro y Lucia se encontraron en una posición de estabilidad financiera que nunca habían imaginado. Decidieron invertir sabiamente en una nueva casa y en un negocio propio, tal como habían planeado. La casa que eligieron estaba situada en un tranquilo barrio residencial, rodeada de árboles y con un jardín que Lucia ya había empezado a decorar con flores de vivos colores. Pedro se aseguraba de que cada detalle de la nueva casa fuera perfecto para su hija, quien estaba emocionada por la mudanza. Un sábado por la mañana, mientras Pedro arreglaba el jardín y Lucia colgaba cortinas nuevas en la sala de estar, ambos se tomaron un momento para apreciar cuánto habían avanzado. Nunca pensé que estaríamos aquí, en este lugar, después de todo lo que pasamos, dijo Pedro, mirando a Lucia con gratitud. Es increíble cómo la vida puede cambiar de un momento a otro, respondió Lucia, sonriendo. Lo importante es que estamos juntos en esto, apoyándonos mutuamente. Con la estabilidad económica asegurada, Pedro decidió que era el momento perfecto para abrir su propio taller de reparaciones, un sueño que siempre había tenido. Utilizando parte del dinero de la lotería, alquiló un local cerca de casa y comenzó a equiparlo con las herramientas necesarias. Lucia, con su experiencia en administración, se encargó de los aspectos financieros y de marketing del negocio. Una tarde, mientras revisaban los planes para la apertura del taller, Pedro expresó su agradecimiento. No podría haber hecho esto sin ti, Lucia. Tu apoyo ha sido fundamental. Lucia sonrió, tomando la mano de Pedro. Estamos en esto juntos, Pedro. Este es nuestro proyecto y vamos a hacerlo prosperar. El día de la inauguración del taller llegó rápidamente. La comunidad local, que había seguido de cerca la historia de Pedro y Lucia, mostró su apoyo asistiendo en gran número. Pedro, con una sonrisa radiante, dio la bienvenida a los vecinos, agradeciendo su presencia y prometiendo un servicio de calidad. Durante la inauguración, uno de los vecinos, un hombre mayor llamado Don Jorge, se acercó a Pedro. Escuché tu historia, joven, y quiero decirte que es inspiradora. Has pasado por mucho, pero aquí estás, comenzando de nuevo con valentía. Gracias, don Jorge, respondió Pedro, conmovido. Este taller es un nuevo comienzo para mí y para mi familia. Estoy agradecido por todo el apoyo que hemos recibido. Lucia, observando desde la distancia, sintió una profunda satisfacción al ver a Pedro tan feliz. Sabía que habían logrado algo grande y que, a pesar de los desafíos, estaban en el camino correcto. Esa noche, después de la exitosa inauguración, celebraron en su nuevo hogar, disfrutando de una cena casera y brindando por el futuro. Por nosotros,
por nuestros sueños y por todo lo que hemos logrado juntos, dijo Pedro, levantando su copa. Y por un futuro lleno de posibilidades, añadió Lucia, brindando con él. Con el taller en marcha y su nueva casa tomando forma, Pedro y Lucia se enfocaron en construir una vida juntos, llena de esperanza y promesas. Pedro se dedicó a su trabajo con pasión, mientras Lucia continuaba apoyándolo en la administración del negocio. Ambos se aseguraron de pasar tiempo de calidad con la hija de Pedro, creando un ambiente amoroso y estable para ella. Sin embargo, sabían que aún había asuntos pendientes. Clara, aunque derrotada legalmente, no había desaparecido de sus vidas. Pedro recibía ocasionalmente llamadas y mensajes de ella, llenos de arrepentimiento y peticiones de perdón. Aunque él intentaba ignorarlas, sabía que eventualmente tendría que enfrentar ese capítulo de su vida de manera definitiva. A pesar de la paz y la prosperidad que Pedro y Lucia habían encontrado, la sombra de Clara seguía presente en sus vidas. Clara, enfrentando las consecuencias de sus acciones, no había dejado de intentar reconectar con Pedro. Las llamadas y mensajes llenos de arrepentimiento y súplicas de perdón eran constantes, y Pedro sabía que debía enfrentarla para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Una tarde, Pedro decidió que era momento de hablar con Clara. Lucia, he decidido que necesito enfrentar a Clara. No puedo seguir adelante completamente sin resolver esto, dijo, con determinación en su voz. Lo entiendo, Pedro. Estaré aquí para apoyarte, sin importar lo que pase, respondió Lucia, tomando su mano y ofreciéndole una sonrisa alentadora. Pedro se encontró con Clara en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Clara lucía diferente, con una expresión de cansancio y desesperación en su rostro. Gracias por venir, Pedro, dijo ella, apenas levantando la mirada. Necesitamos hablar, Clara. Hay cosas que deben decirse y aclararse para que ambos podamos seguir adelante, comenzó Pedro, tratando de mantener la calma. Clara, con lágrimas en los ojos, comenzó a explicar. Pedro, cometí muchos errores. Estaba cegada por la avaricia y la desesperación. Pensé que podría manejar todo sin consecuencias, pero me equivoqué. Quiero pedirte perdón, de verdad. No solo por lo que te hice a ti, sino también por cómo destruí nuestra vida juntos. Pedro la escuchó en silencio, permitiendo que Clara expresara su arrepentimiento. Cuando terminó, tomó un profundo suspiro. Clara, entiendo que estés arrepentida, pero lo que hiciste tuvo consecuencias graves. No solo para mí, sino también para Lucia y para mi hija. No puedo simplemente olvidar lo que pasó, pero creo que es importante que ambos sigamos adelante de manera pacífica. Clara asintió, comprendiendo la verdad en las palabras de Pedro. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar enmendar mis errores. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, por favor, dímelo. Pedro pensó por un momento antes de responder. Lo mejor que puedes hacer, Clara, es aceptar las consecuencias de tus acciones y permitir que cada uno de nosotros reconstruya nuestras vidas. Necesitamos cerrar este capítulo, por el bien de todos. Clara, con lágrimas cayendo por sus mejillas, asintió una vez más. Lo haré, Pedro. Prometo que lo haré. El encuentro terminó en un tono de resolución tranquila. Pedro regresó a casa, sintiéndose más ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Al llegar, encontró a Lucia esperándolo con una taza de té caliente. ¿Cómo te fue?, preguntó ella, con suavidad. Fue difícil, pero necesario. Creo que ambos podemos empezar a sanar ahora, respondió Pedro, tomando la mano de Lucia y sintiendo una paz renovada. Con la confrontación con Clara detrás de ellos, Pedro y Lucia se concentraron en su futuro. Sin embargo, sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar y que debían mantenerse fuertes y unidos. Un mes después, mientras disfrutaban de un domingo en familia, Pedro recibió una carta inesperada del abogado de Clara. Abrió el sobre con cautela, leyendo con atención. Lucia, ven a ver esto, llamó, su voz llena de sorpresa. Lucia se acercó, tomando la carta. ¿Qué dice?, preguntó con curiosidad. Es de Martín, el abogado de Clara. Dice que Clara ha decidido transferir la casa vieja a nombre de nuestra hija como una forma de compensación por todo lo que hizo. No esperaba esto, dijo Pedro,
con una mezcla de alivio y asombro. Lucia sonrió, reconociendo el gesto como un paso hacia la redención de Clara. Eso es un buen comienzo, Pedro. Tal vez ella realmente esté tratando de enmendar sus errores. Con este acto de reconciliación, Pedro y Lucia sintieron que una nueva etapa comenzaba. Decidieron usar la casa como una propiedad de alquiler, generando ingresos adicionales para asegurar el futuro de su hija. El taller prosperaba, y la vida familiar se volvió más estable y armoniosa. Una tarde, mientras Pedro trabajaba en el taller, Lucia entró con una sonrisa radiante. «Pedro, tengo una noticia increíble», anunció, su emoción evidente. Pedro dejó sus herramientas y se acercó a ella. «¿Qué pasa, amor?». Lucia sostuvo una pequeña caja en sus manos. «Estamos esperando un bebé», reveló, con lágrimas de alegría en sus ojos. Pedro, sorprendido y emocionado, la abrazó con fuerza. «Esto es maravilloso, Lucia. No puedo estar más feliz». Con la noticia del bebé en camino, Pedro y Lucia se sintieron más bendecidos que nunca. La vida, a pesar de sus desafíos, les había otorgado una segunda oportunidad para ser felices. Su relación se fortaleció aún más, construida sobre una base de amor y apoyo incondicional. Con el paso del tiempo, Pedro y Lucia vieron a su familia crecer en un entorno lleno de amor y seguridad. El pasado se convirtió en un recuerdo distante, una lección aprendida que los hizo más fuertes y agradecidos por lo que tenían. Mientras miraban a sus hijos jugar en el jardín, Pedro tomó la mano de Lucia. «Hemos pasado por mucho, pero todo valió la pena para llegar aquí», dijo, su voz llena de gratitud. «Sí, Pedro. Juntos hemos construido una vida hermosa. Y lo mejor aún está por venir», respondió Lucia, sonriendo. Con renovada esperanza y un futuro brillante, Pedro y Lucia sabían que podían enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando estuvieran juntos. La historia de traición y redención que habían vivido se convirtió en un testimonio de su resiliencia y amor verdadero, un legado que pasaron a sus hijos con orgullo y alegría. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.